Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos solamente entre tres y estamos siete, creo. Evelyn, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Evelyn? ¿Me escuchan? Lorenzo, Sí, Antonio. sí, pues, acá estamos Bueno, presentes. genial. Bueno, ¿cómo es la temática de la tesina? Esta pretesis uno es, son, son tres clases, pero generalmente suelo dar cuatro clases y luego me entregan el borrador. Son tres clases y la entrega del borrador, que sería la cuarta clase. Bueno, nuestras clases fueron fijadas los días viernes para que anoten. Vamos a hacer el calendario. Hoy es viernes 12. Iniciamos con esta clase, luego tenemos viernes 19, viernes 26 y el viernes 2 de febrero ustedes estarían entregando la primera parte del borrador para ver si se les aprueba o no para la segunda parte. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Sí, profe. Primeramente tienen que elegir un tema del agrado de ustedes, por supuesto, y saben también que la tesina es de carácter dual, en el caso de que haya, por ejemplo, dos de gestión, ¿verdad? Como están acá Antonio y Lorenzo, ustedes lo realizan juntos. Y en el caso de Evelyn, por ejemplo, tiene que ver si, por ejemplo, hay otra compañera otra compañera de su misma área o de su misma carrera para que hagan juntas. Entonces, es así la temática. Hacen dual y en el caso de que, por ejemplo, estén tres compañeras de la carrera de gestión, solamente hay dos para que hagan de forma dual. La tercera hace sola, ¿verdad? Entonces, lo primero que tienen que hacer es elegir un tema y a más tardar el lunes me tienen que pasar el tema que ustedes desean investigar de manera a evitar que se desarrollen los mismos temas con los demás compañeros. En el caso de Evelyn Estigarribia, creo que sos de estética, entonces vas a tener que elegir un tema o si hay alguien en el grupo que sea de tu misma carrera, evidentemente vas a tener que ver con la compañera para elegir un tema y trabajar de forma conjunta. Entonces, la primera entrega del borrador número 1 se entrega en PDF a mi correo. A mi correo o en el grupo que tenemos, ¿verdad? En el WhatsApp que creé. Hasta aquí, pregunta. No, Profe, sí, si en caso de que no haya, por ejemplo, ninguna compañera de mi carrera, entonces tengo que hacer sola únicamente. sí, así mismo es. No sé, mi compu de qué carrera es, no sale tu nombre, pero dice solamente mi compu. La que ingresó recién. ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Hola, ¿qué tal, profesora Nicolás Braga? Ah, ya de preparación física. Sí, Ok, bueno, Nico, entonces hasta el momento sos solo, pero como iba explicando, ¿verdad? Que si hay más de dos de la misma carrera, entonces hacen de forma dual. Si hay de número impar, el tercero hace de forma individual. Y lo mismo pasan para las demás carreras. Si son solos y no hay otra compañera que haga la pretesis con nosotros, entonces hacen solo. Pero si ingresa un compañero de preparación física, entonces lo hacen juntos. Entonces, para que vayan viendo ya si en el grupo de hecho que están los números de quiénes son las personas que están haciendo la pretesis, para que ustedes puedan ver su compañero de trabajo y puedan ir trabajando con ellos, recopilando la información, ¿verdad? Que es lo importante. Pero lo más importante, como les dije, es que ustedes elijan un tema que les guste, que deseen investigar, que ustedes encuentren un problema, ya sea en el aspecto físico o en el aspecto estético o en el aspecto en el caso de seguridad de las empresas. Entonces vean un tema que les agrade y por ende quieran
quieran investigar o quieran recabar información con respecto, qué sé yo, en el caso, por ejemplo, de Nico, por ejemplo, le interesa la parte de, de por ejemplo, preparación física, de fútbol qué sé yo, en la etapa, ¿cómo se dice? Preadolescencia, qué sé yo, ¿verdad? Él va a saber. O de repente le interesa, por ejemplo, preparación física, pre y post competición sobre un determinado deporte, ¿verdad? Entonces, elige un tema que le agrade, por supuesto. Y en el caso de Evelyn, que creo que sos de estética, elegir algo que te guste, por ejemplo, qué sé yo, yesoterapia para reducir medidas, o de repente maderoterapia, ¿verdad? Que hay mucha información, entonces maderoterapia para tratar ciertas partes del cuerpo. Y cosas así que ustedes ven un inconveniente o un problema que quieran investigar y que con el tratamiento o con el protocolo que ustedes le armen puedan ayudar a esas personas a lograr lo que ellos desean. No sé si me estoy explicando. O me preguntan o me cortan y yo les vuelvo a explicar sin ningún problema. Sí, profe, entendí muy bien. Gracias. Bueno, genial. Bueno, Profe, y sí, la estructura, ¿cómo va a ser yo les el voy a, tema? sí, yo les paso una estructura donde ya está toda la portada, la carátula, las autoridades y el orden de cómo ustedes van a ir cargando sus trabajos. Les voy a pasar una estructura vacía que va a tener un archivo 1 de la primera parte y un archivo 2 de la segunda parte donde ustedes van a ir cargando sus trabajos. O sea, eso yo tengo todo. Pero lo que hoy me importa, por eso es muy importante la primera clase, porque no podemos avanzar mucho si es que ustedes no tienen el tema o el título de su trabajo de investigación. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es ver qué es una pregunta de investigación, qué es un objetivo general, qué es un planteamiento del problema, qué es una justificación, qué es lo que sería todo la primera parte de la pretesis 1, de lo que ustedes tienen que entregar. ¿Otra consulta? Sí, perfecto, profe. Así como había comentado aquella vez, yo quería hacer sobre mi tema sobre espacio confinado, ¿verdad? Sí, excelente. Trabajo sí, en una industria, ¿verdad? Los espacios confinados y sus peligros. Sí, bueno, está bien, puedes hacer sobre eso. Y aparte que tenés toda la parte de la normativa legal también que te ampara. O sea, mucho contenido hay para poner. Pueden Sí, sí, hablar y sobre por el eso, profe, sistema, sobre higiene o seguridad, sobre seguridad industrial o higiene. O sea, hay muchos temas que ustedes sí, pueden enfocar desde su trabajo mismo que ustedes ven día a día. En el sí, así caso mismo. de Marlene, creo que son 3 de gestión de riesgo, entonces en tu caso creo que no sé si vas a hacer sola o si te vas a acoplar con algún compañero o van a hablar ustedes, qué sé yo, ¿verdad? Y en el caso de Evelyn sería, si es que hay otra compañera que se acople, hablar con ella y manejar un tema que les gusta a todos, ¿verdad? Y creo que Elías, yo no sé si sos también, no recuerdo vagamente de eso, de preparación o Sí, sí, profe, estética. así mismo, en preparación. Bueno, Elías, entonces hay otro compañero de preparación física que es Nico Braga, ¿verdad? No sé si ustedes se van a poner en contacto para hacer juntos o de repente por cuestiones de tiempo, de reunirse, lo deseen hacer solos, ¿verdad? Pero eso vamos a tener que hablar con la coordinadora para ver si les autoriza o no. Pero en teoría los grupos anteriores hicieron todito de forma dual sus trabajos. No sé si ya les Yo Profe, prefiero comentaron. hacer Sí, porque estoy en yo encarnación y es muy difícil para mí poder coordinar con otras personas de otros lugares del país. bueno, está bien, Nico. Entonces, ese motivo vamos a ponerle a la coordinadora, entonces, para que trabajes de forma individual por ese motivo, ¿verdad? Porque sí o sí, pues tienen que trabajar juntos, ¿verdad? O de repente hay otros compañeros. profe, Sí, te Sí, escucho, sí, Elías. en mi profe. caso, yo estaba hablando con Christopher para poder revisar con él, pero no sé si ya se acopló o cómo hacer, pero quedamos en que íbamos a hacer juntos y que Ah, también si iba genial. a pensar.
Sí, 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 me acuerdo de Christopher y no sé si se acopló Que al me queda grupo, más pero cerca no acá con importa. el Oviedo. Sí, sí, y si no importa, si él se acopla en la siguiente clase, pues si vos ya hablaste con él y él va a hacer, hace con él sin problema, Elías. Sí, sí, profe, ya hablamos. Ah, bueno, genial, entonces. Entonces faltaría que se acople al grupo para que se una al grupo. Entonces. Así mismo. Bueno, otra consultita antes de iniciar. Yo, como les dije, yo les proveo la estructura donde ustedes van a cargar sus trabajos. De hecho, que también les voy a pasar un trabajo terminado para que les sirva de modelo de referencia. Entonces, para que ustedes vayan viendo, mirando y tengan como modelo, para que ustedes puedan ir cargando y avanzando en sus trabajos, ¿verdad? Pero como les dije, la primera parte es solamente entrega de la portada, del planteamiento del problema, de los objetivos, las preguntas de investigación y la justificación. Hasta ahí se entrega. Después, nada, después lo otro ya queda para la segunda parte, que sería la pretesis número 2. Entonces vamos a ir trabajando entonces con la primera parte de la estructura, que una vez que yo tenga el ok de la aprobación de los temas de ustedes, entonces pueden ir recopilando información para ir agregando a su estructura, ¿verdad? ¿Otra consulta? ¿Preguntas? Por mi parte, nada, profe. Bueno, entonces vamos a iniciar. Bueno, vamos a hablar de lo que es el planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? Es una parte fundamental del proceso de investigación, pues determina y encausa todas las acciones que se seguirán posteriormente. Un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. ¿A qué se refiere con planteamiento del problema? Cuando hablamos del planteamiento del problema, estamos viendo, por ejemplo, cuál es la problemática que existe con respecto al título que yo escogí. Por ejemplo, en el caso de preparación física, voy a dar un ejemplo de la rigidez de los adultos mayores, que creo que se llama la sarcopenia, creo que es la rigidez articular, ¿verdad? Por falta de movimiento, por falta de estiramiento o por falta de actividad física de los adultos mayores. Entonces, esa es la problemática que yo veo en mis, qué sé yo, en mis abuelos o en mi comunidad, porque yo puedo trabajar en mi comunidad o directamente puedo también trabajar, por ejemplo, dentro de un gimnasio, si es que tengo un gimnasio y si es que veo, por ejemplo, puedo hacer, por ejemplo, una preparación física en una etapa precompetitiva del mundo del fitness, por ejemplo, ¿verdad? Porque se tiene su pre-competición y post otra vez, según entendí, ¿verdad? Entonces, ustedes ven cuál es el problema que ustedes ven cuando esa gente, ya sea, qué sé yo, los adultos en una etapa de, qué sé yo, de 30 a 40 años que se preparan para realizar el Mister Paraguay, por ejemplo. Ustedes ven, por ejemplo, dentro del gimnasio un personal trainer o alguien que se dedica a hacer eso, la falencia que tiene, por ejemplo, al estar entrenando a las personas, ¿verdad? Y en el caso de los adultos, por ejemplo, puede ser dentro de mi comunidad donde yo veo los adultos mayores que tienen una etapa muy sedentaria, por ende les dificulta movilizarse ellos solos. ¿Por qué? Porque no hacen ningún movimiento, ninguna actividad física para evitar que esos músculos se endurezcan, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Pero tendrá su nombre más técnico por ahí, ¿verdad? Entonces buscan y quieren hacer, por ejemplo, actividad física en adultos mayores del barrio Cañada de la ciudad de Fernando La Mora, por ejemplo. Entonces ustedes se reúnen con la gente de su comunidad, con los abuelitos, y empiezan a prepararles o a hacer actividad física dentro de la plaza del barrio, por ejemplo. Entonces, ¿la problemática cuál es?
la dificultad que tienen mis adultos mayores de movilizarse o de levantarse o de caminar por la falta de actividad física. ¿Se está entendiendo el punto? Eso en el caso de preparación física. Ahora, por ejemplo, puedo hablar en el área de estética, que puede ser, por ejemplo, un drenaje linfático manual, de un postoperatorio, de una lipoescultura, por ejemplo. Entonces vos ves y enfocás cuál es la problemática de las personas quienes se realizan este tipo de procedimiento y nos siguen al pie de la letra las indicaciones dadas por por el profesional, que en este caso sería el cirujano plástico, ¿verdad? Entonces ven ahí los defectos de que algunas directamente hacen una o dos sesiones, no hacen la cantidad de sesiones que tienen que hacer o no se cuidan, qué sé yo, en la alimentación o no consumen agua, qué sé yo, ¿verdad? Ustedes van a saber. Entonces ve cuál es el problema que hay en ese sentido. Y en el caso de lo de gestión de riesgo, pueden hablar acerca de la seguridad, por ejemplo, dentro de un trabajo, dentro de un silo, en el caso del ejemplo del compañero, ¿verdad? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que deben de tener los trabajadores de la empresa Nacer o Sol Naciente SA, por ejemplo? Y ver si cuentan con las medidas de seguridad para trabajar dentro de los silos. Entonces ustedes ven cuál es el problema ahí, de si la empresa no te da la indumentaria correspondiente para evitar accidentes en trabajo, o si es que los mismos trabajadores no quieren utilizar su elemento de protección individual. A eso me refiero cuando hablamos de planteamiento del problema. ¿Hasta ahí seguimos bien? Sí, profe, muy Bueno, claro. elementos del planteamiento, ¿cuáles son? Definición y delimitación del problema. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, con un grupo de personas, tengo que delimitar mi zona. Entonces, ahí directamente me voy en mi barrio Sajonia, del barrio Doctor Francia. Ahí ya delimité mi área de trabajo, o sea, con quién voy a trabajar. Disculpe, profe. Sí, te escucho. Hay una compañera que está solicitando ingresar. ¿Se puede ver? Bueno. Ahora que ingrese, porque no me sale, pues. Voy a esperar que entre porque no tengo nadie que pida entrar. Bueno, vamos a continuar entonces. Voy a dejar abierto mi carpetita. Bueno, entonces tengo que saber bien el área o la delimitación de mi zona, porque si yo hablo de la ciudad de San Lorenzo, a la pucha, la ciudad de San Lorenzo tiene, por decirlo de una forma, 5.000 habitantes. Se divide en ciudades, de, qué sé yo, de Sinalco, por ejemplo, después otro, Reducto San Lorenzo, o sea, tiene miles de barrios. Entonces yo siempre tengo que delimitar mi área de estudio, o sea, mi lugar donde voy a trabajar. Y en el caso, si voy a trabajar en una escuela de fútbol de mi barrio, tengo que poner de la escuela de fútbol número tanto, de la ciudad de tal, del barrio tal. En la división sub-20, sub-18, sub-16, sub-15, o sea, delimitar mi zona, porque si yo hablo en general, abarca todo. Luego tengo que hacerme mi pregunta de investigación. ¿Cuáles son, por ejemplo, las técnicas o el protocolo que debo de utilizar para tratar, por ejemplo, el DML de un postoperatorio? Si va a ayudar o no. Los objetivos, tanto como las preguntas de investigación. Si yo empiezo con cuáles son los diferentes tipos de técnicas que necesito o que sirven para tratar un postoperatorio, por ejemplo. Y en vez de ese cual que tengo como pregunta, en mi objetivo voy a poner a analizar los diferentes tipos de técnicas para tratar un postoperatorio de lipoescultura, por ejemplo. Y en el caso de analizar el sistema de seguridad de la empresa Sol Naciente, si cuentan con los elementos eh, eh, para darle seguridad a sus trabajadores. O sea, eso hay que ver. Primero hay que escribir, después se le da la forma y se limpia los objetivos y las preguntas, porque no siempre a la primera está bien. Y en el caso, por ejemplo, de preparación física, ayudaría un buen protocolo, un plan de entrenamiento para evitar la rigidez articular en los adultos mayores o analizar
o de repente describir un plan de entrenamiento para los adultos mayores para evitar la rigidez articular. Entonces son cosas así que juego de palabras, que en el caso de pregunta e investigación es cómo, cuál, cuáles, cuándo, de qué manera. Objetivos, se utilizan verbos, analizar, describir, conceptualizar, determinar, todo lo que sea verbo se utiliza en los objetivos, pero tiene que guardar relación con mis preguntas de investigación. Entonces, cuando yo elaboro todo mi pregunta de investigación, lo que hago es quitarle la pregunta y agregarle el verbo. ¿Qué es la justificación? La justificación es la justificación de mi trabajo, en qué ayuda mi trabajo o qué aporte tiene para la sociedad. Y los aspectos éticos se incluyen también la justificación, que en el caso de menores de edad, evidentemente hay que tener autorización de los padres, y en el caso de si son adultos, ¿verdad? Decir que todo lo que ellos nos digan durante esta etapa de investigación es de carácter confidencial, y por ende se cumple ahí la ética profesional, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Que todo lo que las personas quienes participan de tu trabajo, solamente las informaciones que ustedes recaben o recolecten quedan entre ustedes dos. ¿Cuáles son los elementos del planteamiento del problema? Definición y delimitación, como ya vimos, que establece la unidad. Establece la unidad de análisis, límites teóricos, temporales y espaciales, como ya expliqué. Pregunta de investigación, que es el qué del estudio, para qué yo realizo este trabajo, por qué es importante. Objetivo, que son las guías de los puntos de los cuales yo voy a tratar durante mi etapa investigativa. Y la justificación es el por qué y el para qué yo realizo este trabajo. En qué ayuda a mi comunidad, en qué ayuda a las personas quienes acuden al gimnasio o a la escuela de fútbol. ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué sé yo? Ustedes van a saber mientras vayan investigando. Plantear el problema es afinar y estructurar más formalmente la idea de la investigación, formular el problema específico en términos concretos y explícitos de manera que sea susceptible de investigar con procedimientos científicos. Escribirlo en forma clara, precisa y accesible por sobre todas las cosas. Idea de la investigación es la idea que yo tengo acerca de un tema en específico. Luego viene la argumentación del por qué quiero realizar ese trabajo. Y por último viene lo que sería el planteamiento del problema. Criterios para el planteamiento del problema. Debe estar formulado con preguntas o como una proposición afirmativa. Debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. En estudios analíticos o estudios descriptivos transversales en donde se busca asociación entre las variables. Nuestro tipo de investigación siempre es de carácter descriptivo, porque lo que hacemos es describir los puntos más característicos de nuestro tema. Y de corte transversal, porque nosotros hacemos solamente en un único tiempo, en una única vez, no es que le damos seguimiento al tema en sí. Por eso es de carácter transversal, que dura un periodo de tiempo, que sería, por ejemplo, qué sé yo, 2 meses y termina. En el caso de que si la investigación es de carácter longitudinal, eso quiere decir que vamos a tener que hacer un corte cada 3 meses para saber si es que esa escuela de fútbol, ese gimnasio o las personas quienes acuden a nuestro servicio para tratamientos estéticos, le ayuda o no el protocolo que armamos para mejorar su aspecto físico, por ejemplo. Por eso es descriptivo, nuestro trabajo es descriptivo y es de carácter transversal. En un único tiempo se realiza todo. Debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, medirse o observarse en la realidad objetiva. ¿Qué quiere decir eso? Que debe haber una posibilidad, porque sí o sí deben trabajar con las personas. Y al trabajar con las personas, ustedes ven el rendimiento, si es que mejoraron o no con el sistema o con el protocolo que armaron para tratar de paliar o mejorar
ese problema que ustedes vieron en el tema que escogieron. Planteamiento del problema, pregunta y objetivo. Definición del problema es la proposición expresada en términos positivos. Pregunta principal o vectora, que es el objetivo general. Y las preguntas secundarias o subordinadas, que es el objetivo específico. Siempre tenemos un objetivo general que engloba todo el trabajo y luego quitamos 3 objetivos específicos de los cuales vamos a ir desarrollando durante nuestra etapa de investigación. No hace falta hacer 7, 8 objetivos. Con 3 ya es suficiente. ¿Qué es una pregunta de investigación? Representa el qué de la investigación. Orientan hacia la respuesta que se busca. Deben ser precisas, claras y concretas. Deben establecer los límites de espacio y tiempo de estudio. ¿Cuándo? ¿Dónde? Deben precisar las unidades de observación. ¿Y en qué o en quiénes se basan? Requisitos de las preguntas, ¿cuáles son? Por ejemplo, lo importante es que la respuesta añade, complementa o mejora el conocimiento acerca del problema. Que el conocimiento que se tenga sea sustancial, o sea, que aporte. Ah, espera que. Vos sabés que no me llega la solicitud del compañero. ¿Será que vamos a pasarle de vuelta a este link? ¿O entra en el otro o qué? O no sé. Un ratito, chicos. Bueno, ya está. Que sea interesante, que sea motivante para el investigador, que sea clara y específica, esto para poder encontrar las respuestas precisas. Amplia para poder articularse con el marco teórico, contestable, que pueda ser respondida con los recursos y los medios disponibles que tenemos en ese momento, que puedan responderse con evidencia empírica, en este caso se va a responder con las encuestas que realizamos, ¿verdad? En el momento de tomar nuestro instrumento de recolección de datos, que sea relevante, que no se conozca la respuesta, y ética, que su respuesta implique usar medios éticos, que en este caso es confidencial, las respuestas que son brindadas por las personas quienes participan de nuestro trabajo de investigación. Y así. ¿Preguntas hasta aquí? Todos estos ítems, profesora, usted nos va a pasar para que nosotros tengamos Así mismo, Nico. Creo que Nico, sí. Ok. Paso este PowerPoint en el grupo, paso la grabación y ya les paso la estructura para que tengan. Pero eso sí, cada carrera, o sea que no sé, voy a pasar un trabajo de cada carrera para que ustedes puedan ver y usar como modelo. Por ejemplo, un trabajo terminado de estética, un trabajo terminado de gestión, un trabajo terminado de preparación física. Entonces, para que les pueda servir como guía. Entonces, para que Perfecto, usted, gracias. bueno, y cualquier cosa, duda que tengan, en el grupo, por supuesto. ¿Qué son los objetivos? Expresan lo que queremos lograr, sirven de guía para el estudio, determinan los límites y la amplitud del estudio, orientan sobre los resultados que se pretenden alcanzar, determinan las etapas del proceso que se va a realizar. Por eso no es bueno, por ejemplo, solamente hay que tener un objetivo general que englobe todo el trabajo y luego 3 objetivos específicos, que es lo que nosotros deseamos lograr con este trabajo. Determinan los límites de amplitud de estudio, orientan sobre los resultados que se pretenden alcanzar, determinan las etapas del proceso que se va a realizar. Objetivo general expresa qué se hará para responder a la pregunta principal de la investigación. Pregunta rectora: ¿quiénes serán los sujetos, el lugar y tiempo en que se va a realizar el estudio? Por ejemplo, preparación física en la sub-17 del Club Sol de América de la ciudad de Asunción.
protocolo, qué sé yo, precompetitivo y postcompetencia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a eso se evalúa quiénes son los sujetos, el lugar y el tiempo que se va a realizar, por ejemplo, en el mes de enero y febrero del año 2024. Orienta la selección del diseño de investigación adecuado, debe guardar congruencia con el título de estudio, o sea, tiene que guardar relación. Si yo tengo mi objetivo general, global, de ese objetivo general tiene que desprenderse mis objetivos específicos, o sea, lo que yo voy a hacer. Sería el desglose. Bueno. Objetivo específico son los pasos necesarios para la obtención de datos e información para alcanzar el objetivo general. Indican la secuencia de resultados que se alcanzarán durante la investigación. Deben ser concretos, alcanzables, cuantificables y especificar las variables del estudio. Van de la mano de la pregunta secundaria subordinada, que es como les dije, al tener nuestra pregunta específica, lo que hacemos es quitarle la pregunta y que tengan el verbo, ¿verdad? Justificación. ¿Por qué se hace el estudio? Profe, Sí, permiso, ¿puedo retirarme, profe? La clase va a estar grabada. sí se está grabando. Voy a Ujú. pasar en el grupo Sí. sin problema. Perfecto, y puedo entonces retirarme, ¿verdad, profe? Sí, Y me sin puede problema. disculpar. Sí, No hay algo problema. urgente. Dale, no hay Gracias, profe. problema. Dale. Vale. Bueno, expone los beneficios y utilidad que se derivan de ella. Criterios para realizar la justificación sería la conveniencia, la relevancia social, que sería la importancia, implicaciones prácticas, para qué sirve, valor teórico, utilidad metodológica, aspectos éticos de la investigación, y un criterio muy importante antes de dar el sí al tema que elegimos es si es viable o no la investigación, si yo voy a poder lograr, si puedo realizar lo que yo pretendo hacer. Entonces, eso sería la viabilidad del trabajo, si yo puedo lograr o no. Criterios para realizar la justificación, como dije, la viabilidad, que es la disponibilidad de recursos, alcance de estudios, consecuencia de estudio, el valor teórico, que es la información que recopilamos con respecto al tema que escojamos, estado del conocimiento y nuevas perspectivas a estudiar. Los criterios para realizar la justificación es la conveniencia, para qué sirve la investigación, el investigador está interesado y motivado en el problema, relevancia social, cuál es su importancia para la sociedad, qué beneficio brindará a la sociedad, implicancias prácticas, que si ayudará o no a resolver un problema real, la información que se encontrará realmente tendrá un uso, si va a servir o no. Y acá termina lo que sería la primera parte. No sé si tienen alguna duda. De hecho, que van a tener muchas dudas, muchas preguntas, porque si es que nunca hicieron, va a costar un poquito. Una consulta, profe. Sí. ¿Cuál es nuestra fecha límite para entregar? Bueno, y por ende, o sea, según el calendario que vimos hace rato, el 2 tienen que entregar, pero siempre estiro una semana más. Depende El mucho 2 de febrero. de... Sí, espérame un ratito, Nico, voy a ver mi calendario. Bueno, Ok. en teoría se entrega el 2 de febrero, pero nosotros debemos iniciar la pretesis 2 el 2 de febrero, ya, porque ahí se entrega y se inicia. Pero en el caso de que haya algún tipo de inconveniente, porque pueden entregar el 9 de febrero. ¿Se entiende? La fecha es el 2, pero siempre estiro una semana más, que sería el 9. Profe, ¿y en qué consiste la pretesis 2? Porque, por ejemplo, o sea, nosotros vamos a empezar el desarrollo de esta tesis, ¿no es cierto? Sí, Que va a ser nuestro trabajo de las investigación. dos, viste que están divididas en dos partes, Nico. La primera parte Sí. solamente van a hablar a nivel general de lo que sería el tema de investigación, más los planteamientos del problema, más la justificación, más los objetivos, y eso es lo que se entrega, y lo que hace es, hay una metodóloga del MED que es la que se encarga de revisar los trabajos y ver que se hagan conforme O sea, esto va a un detector de antiplagio, entonces, ¿no? sí, sí, claro.
pero donde yo siempre les digo, porque siempre hay temas similares o acorde al tema que escogemos, pero yo siempre les digo, hay pues el antiplagio donde vos metes, ¿verdad?, la información y te sale plagio directo, que tenés, por ejemplo, 30% de tu trabajo es 30, 40, 50% de plagio y hay un reglamento donde dice que se permite hasta un máximo de 10%. Entonces, para que no les pase eso, porque la información pues es todo para igual. O sea, el mismo concepto, mismo todo, mismo proceso, pero donde ustedes tienen que ser vivos. Hay algunos que directamente agarran, copian y pegan la información para que no les salga el detector de plagio. Ustedes tienen que descomponer los párrafos. No es el mismo caso para lo de gestión, porque lo de gestión utilizan una ley. Porque ellos, ¿cuál es el trabajo de ellos? Parafrasear. Sí, no pueden cambiar ni nada porque ellos es ley, todo ley y la ley se copia así, tal cual. O sea, ellos se manejan con una ley, pero en el caso de ustedes no. Ustedes más bien es una patología y arman un protocolo para tratar esa patología. Por ejemplo, en el caso de preparación, lesiones más comunes en el área de fútbol, por ejemplo. Y qué sé yo, habla de esguince, una luxación, de un desgarro, de un, qué sé yo, lo que se pueda lastimar. Si es que no flexiona, si es que no se estira, que agarras y ves un trabajo similar y agarras tal cual, agarras y copias. Vos podés ver muchos trabajos sobre un tema. Lo que tenés que hacer es descomponer, me explico, descomponer los párrafos. Entonces no le va a Sí, como salir, sí, parafrasear los párrafos para que sí, nos entre en detección del plagio. claro, así mismo es, así mismo es. Tal cual decís. Entonces descompongan, vean, similar, Profe, o sea, quiten, peguen. Sí. lo que nos, por ejemplo, o sea, no estoy entendiendo bien el proceso, porque yo, por ejemplo, puedo llegar a terminar para el 9 todo el trabajo. No, Póngale. pero viste que son por parte de la segunda parte, por ejemplo, ya hablamos del marco teórico, lo que sería la parte de diseño e investigación, lo que sería la parte de procesamiento de datos, eh, conclusión, recomendación, y después lo que sería la parte del anexo, que es la parte de la evidencia del trabajo, porque ustedes tienen que quitarse fotos. Si se van a una empresa, se quitan la foto en la empresa, viendo, y si en el caso de preparación física, tenés que quitarte vos la foto trabajando con las personas quienes van a aportar a tu proyecto. Y en el caso de preparación de estética, tienen que salir la foto trabajando y haciendo el protocolo, por ejemplo, de una DML, ¿verdad? De un drenaje. A eso me refiero. ¿Y cuántas personas tienen que ser las que se puede llegar a intervenir como mínimo con el trabajo para presentarse? Y siempre se pide, bueno, ponerle que vos podés tener una población de 20 personas. Pero en el momento Mm, cuando vos vas a ir a aplicar tu instrumento, hay 10 o 5 personas y trabaja con las personas que tenés a tu disposición en ese momento. ok. Solamente que tenés que salir en la foto trabajando, o sea, que esa es tu evidencia de que vos armaste un protocolo. Si voy allá al ejemplo de los adultos mayores, ¿verdad? La rigidez articular de adultos mayores, armaste un plan de protocolo donde vos le entrenás, le haces actividades físicas donde ellos puedan moverse mejor, manejarse un poco mejor. ¿Me explico, Nico? Sí, sí, entiendo perfecto, Bueno, entiendo. puede salir la foto ahí con 5 personas o en un gym, qué sé yo, hay personas que de repente quieren hacer actividad física, ellos mismos no son su personal trainer y hacen mal, por ejemplo, los ejercicios. ¿Y eso a qué conlleva? A que con el tiempo tenga lesiones a nivel del tren superior, que sería la espalda, ¿verdad? Cuando agarramos mal o hacemos mal un ejercicio. Entonces a eso me refiero, salir la foto con las personas mientras ustedes le están entrenando o salir la foto así. Y a eso me refiero con evidencia física de que ustedes realizaron el trabajo. Comprendido. Bueno, y a eso me refiero con la primera parte y la segunda parte. La segunda parte es ya más bien el corazón del trabajo, ¿verdad? Pero si vos podés adelantar el trabajo sin ningún problema, podés hacerlo también, no hay ningún problema. A lo que voy nomás es que el trabajo sí o sí mira a otra persona, no solo yo. Entonces, lo que siempre le digo a mis alumnos cuando tenemos la PTSI es descompongan, vean, total los conceptos son los mismos, la teoría son los mismos, los protocolos son los mismos, solamente que algunos varía de acuerdo a la técnica que tenga cada uno o la forma como quiera armar su plan de entrenamiento, a eso me refiero. Y en el caso de estética, lo mismo, es todo por igual, aparatología,
maderoterapia, yeso, los conceptos son iguales, solamente que al descargar las informaciones descompongan sus párrafos para que no se les llame o se le ponga por su trabajo plagio. Hasta el momento no tuve nunca ese problema. Siempre pasaron todo y coste que ya tengo 4 promociones. Siempre esa es la recomendación que hago. Descompongan, vean acá, hagan juego de palabras. En vez de esta palabra puedo buscar el sinónimo y ponerle esto. ¿Me explico? Perfecto. Bueno. Otra preguntita. Bueno, entonces, nosotros vamos a volver a tener clase el otro viernes. Lo que hasta el lunes, si es que no tienen definido bien su tema, hasta el lunes a la mañana me pueden pasar sus posibles temas, porque eso yo tengo que entregar, o sea, tengo que entregar un informe, ¿verdad? Lista y los alumnos y con quienes van a hacer su trabajo. Entonces, hasta el lunes voy a esperar eso, porque el tiempo es cortito y hay que trabajar ya. Ok, profe. Muchas gracias. Buen fin de semana. Preguntas, igualmente, Nico. Otra pregunta que tengan, alguna duda, pregunten. Profe, esta grabación va a estar en la plataforma, ¿verdad? Yo voy a pasar en el grupo, Lorenzo. Pero voy a armar también, voy a pedir que me armen en la plataforma también y van a estar en la plataforma. Ok, eso no. Bueno, genial. Cualquier duda en el grupo sin ningún problema. Elías, no se te escucha nada bien, sale todo cortado. ¿Puedes escribirme en mi privado o en el grupo tu consulta o tu duda? No se te escucha nada, se te corta todo. Marlene, ¿tenés alguna consulta? Milagros. No, profe. Y la verdad, hasta el momento le estoy calculando cómo voy a hacer con el tema de la evidencia, porque dice que yo no estoy en ese rubro todavía, pero voy a ver cómo le hago. ¿Cómo no están? ¿Qué Eso grupo? fue lo único. Yo pues no estoy todavía en ese rubro, digo, o sea, yo no trabajo todavía en lo que es mi rubro, entonces me va a complicar el tema de la evidencia, pero vamos a ver cómo hacemos. No, pero vos no estabas en Chacomer trabajando. No, yo estoy en THN. Ah, y bueno, y ahí con tu compañero de trabajo, Marlene, sin problema. Y hay que ver, porque dice que es difícil a veces con la limitación de los celulares, eso, pero vamos a ver. Ah, Algo ya, vamos a hacer. entiendo. Bueno, y hay que ver nomás ya cómo cranear esa parte. Sí, ese tema, pero que después quedó bien claro todo. Ah, bueno, genial. No, y después sobre la marcha veremos cómo hacemos. Exactamente. Bueno, está súper entonces. Entonces vayan craneando sus temas y en tu caso yo no sé si hay otro compañero de gestión que va a hacer. Son 3. No sé cómo van a plantear cualquier cosa. Si quieren hacer solamente solos, hablen con la coordinadora para que se les pueda autorizar a hacer solos. Sí, lo que pasa es que nosotros estamos lejos, así que se No, y complica por un poco eso. cómo hacer. Bueno, entonces voy a hablar con la coordinadora y cualquier cosa voy a estar informando en el grupo. Dale, profe, sin problema. Dale, buen Gracias. fin de. Chao, chao. Igualmente.